Feliz sábado. Happy Sabbath. Dios te bendiga, Nico. May God bless you, Nicole. Tengo 15 años de estar en esta iglesia I've been in this church for 15 years. y cuando escucho especiales en esta iglesia, And when I listen to specials in this church, me sigo impresionando como la primera vez que vine. I'm still impressed as the first time that I came. Porque reconozco que los talentos y las bendiciones que hay en esta iglesia Because I recognize that the talents and blessings that there are in this church vienen total y completamente de Dios. are coming completely from God. Esta iglesia es muy bendecida, This is a blessed church. pero no lo demos por hecho. But let us not take this for granted. Agradezcamos a Dios siempre por estas bendiciones. Let us always thank God for these blessings. Como dije, tengo 15 años de estar en esta iglesia. As I said, I've been in this church for 15 years. Y cuando lo pienso, cuando me puse a hacer el cálculo de cuánto tiempo tenía en la iglesia de Balboa, And when I think about this, or when I did the math of how much time I've been in the Balboa church, realmente no es tanto, pensé que tenía más. it's not a lot. I thought I had been here for longer. Pero han sido tantas las cosas que he vivido en esta iglesia. But I've experienced a lot of things in this church. En esta iglesia crecí, I grew up in this church. pasé de adolescente a hombre, adulto. I went from teenager to a man. Cuando llegué a esta iglesia, ni siquiera me salía barba. When I came to the church, I didn't have a beard. Cuando llegué a esta iglesia también, mi mejor amigo del colegio se convirtió también en mi mejor amigo y hermano de iglesia. When I arrived to this church, my best friend from school also became my best friend and brother from the church. Y después de unos años se ha convertido en el anciano que me aconseja. And in a few years, he became the elder that gives me advice. En esta iglesia me casé. I married in this church. Si el Señor me da la bendición de tener un hijo en algún momento, And if the Lord blesses me with a child at some moment, quisiera que creciera aquí. I would like him to grow up here. Porque aunque yo no crecí o tuve mi infancia aquí, Because even though I did not literally grew up or had my childhood here, cuando escucho las historias de los chicos que crecieron aquí, when I listen to the stories of the kids who grew up here, pues quisiera que mis hijos tuvieran esas experiencias. I would like my children to have that experience. Hermanos, yo amo esta iglesia. Brethren, I love this church. Amo esta iglesia. Y cuando digo iglesia no me refiero al edificio. And when I say church, I'm not meaning the building. Me refiero a ustedes. I mean you. Yo no soy muy cariñoso en ocasiones, I am not very loving at times. no siempre estoy pendiente de saludar a las personas nuevas que llegan. I'm not always looking out to greet the new people. Y le pido a Dios que corrija eso en mí. And I ask God to fix that in me. Pero me preocupa y me importan los miembros de mi iglesia. But I care and worry about the members of my church. Con los años que tengo de estar aquí, With the years that I've been here, muchos de ustedes se han convertido en mi familia, many of you have become my family, en parte de mi familia. as a part of my family. Y la realidad es que yo cuando pienso en la venida de Jesús, And the truth is that when I think about the coming of Jesus, quiero ver a mi familia de sangre en el cielo. I want to see my blood relatives in heaven. Pero por alguna razón también soy consciente But for some reason, I'm also conscious que existen una probabilidad mucho mayor that there's a higher probability de que ustedes, mi iglesia de Balboa, that you, the Balboa Church, sea quien esté conmigo en el cielo. are the ones that will be with me in heaven. Y espero poder reunirme con ustedes allá. And I hope to gather with you there. Pero tenemos que ser conscientes de algo. But we must be conscious about something. Hay un trabajo que debemos hacer. There's a work that we must do. Vamos a orar. Let us pray. Amado Dios que estás en los altos cielos, A loving God which art in heaven. Señor, tómame como un instrumento tuyo en este momento, Lord, take me as your instrument this moment, que sean tus palabras, that it may be your words, que seas tú hablando a través de mí that it may be you speaking through me, y que tú puedas tocar y conmover corazones. and that you may touch and move hearts. En tu Hijo amado Jesús. In your Son, Jesus. Amén. Amen. Cuando nosotros tomamos la lectura bíblica del día de hoy, When we take our scripture reading from today, que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, that is found in the book of 1 Corinthians, nos encontramos a Pablo, we find Paul que está enviando un mensaje a la iglesia
who is sending a message to the church. y le está pidiendo que por favor se mantengan unidos. And he's asking them to please remain united. Les pide que no haya divisiones entre ellos. He's asking them to avoid having divisions among them. Pero quiero que noten algo. But I want you to notice something. Les pide esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. But he's asking this in the name of our Lord Jesus Christ. No dice o utiliza cualquier nombre. He's not using any name. Utiliza el nombre de nuestro Salvador. He's using the name of our Savior. Utiliza el nombre más poderoso que ha habido sobre esta tierra. He's using the most powerful name that has been in this earth. Y resulta ser que la iglesia de Corintios, And it happens that the current church, la iglesia que estaba en Corinto había sido fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. the church of Corinth, had been founded in the second missionary trip of Paul. Él pasó alrededor de 18 meses trabajando con ellos, He spent around 18 months working with them hasta que la iglesia se fundó until the church was founded, y fue una iglesia sólida. and it was a solid church. Pero como sabemos, Pablo era un misionero, But as we know, Paul was a missionary. así que él partió de allí a continuar su trabajo. So he left to continue with his work. Pero 3 años después, But 3 years later, les llega a Pablo las noticias news arrived to Paul de que en la iglesia de Corinto that in the church of Corinth, hay problemas. there are problems. Él dice He says en el versículo 11, in verse 11, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. For it had been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you. Y luego pasa a explicar en el versículo 12 el problema que había en la iglesia. And then he moves on to explain in verse 12 the issue that was taking place in the church. Digamos que la iglesia se había dividido en diferentes facciones. Let us say that the church had been divided in different segments. Algunos decían, yo creo y pertenezco al grupo de Pablo. Some said and believed that they belonged to the group of Paul. Otros decían, pertenezco al grupo de Apolos. Others said that I belonged to the group of Apollos. Otros, pertenezco al grupo de Cefas. Others said that they belonged to the group of Cephas. Y otros al grupo de Cristo. And others to the group of Christ. Pero cuando nosotros analizamos los nombres que se encuentran en ese versículo, el versículo 12, But when we analyze the names that are mentioned in verse 12, tanto Pablo como Apolos y Cefas Paul, Apollos, and Cephas únicamente habían sido servidores de Cristo. had only been servants of Christ. Únicamente habían pasado por allí para llevar el mensaje. They had only gone through there to carry the message. Si alguno de ustedes tiene intención o ganas de conocer un poco más de quién era Apolos, If some of you want to know more about Apollos or who he was, les invito a que lean cuando lleguen a sus casas Hechos 18, you can read when you get home Acts 18, versículos 24 al 28. verses 24 through 28. Y ahí encontrarán una biografía, por así decirlo, de Apolos. And there you're going to find a biography of Apollos. Pero el resumen de esa biografía But the summary of that biography es que lo que Apolos predicaba is that what Apollos was preaching era básicamente lo mismo que predicaba Pablo. is basically the same thing that Paul was preaching. El mensaje de salvación, Cristo el Mesías. The message of salvation, Christ the Messiah. Luego está el grupo de Cefas. Then there's the group of Cephas. Y entonces descubrimos que el grupo de Cefas no es más que el nombre arameo dado a Pedro. And we discovered that Cephas is the Aramaic name given to Peter. Y de hecho la hermana Elena G. de White en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles And Sister White in chapter 26 in Spanish of Acts of the Apostles, también lo confirma. she also confirms. Decía She o said, dice, en la iglesia primitiva in the primitive church, había algunos que rehusaban reconocer a Pablo, there were some that refused to recognize Paul, otros a Apolo. others Apollo. Sostenían que Pedro era su jefe. They sustained that Peter was their boss. Afirmaban que Pedro había sostenido la más estrecha relación con Cristo. They affirmed that Peter has sustained the most close relationship with Christ Cuando el Señor estuvo en la tierra, when the Lord walked on the earth, mientras que Pablo había sido el perseguidor de los cristianos. while Paul had been the persecutor of the Christians. Y ella cierra el párrafo diciendo, And she concludes that paragraph stating, sentimientos como estos feelings like these estaban dominados por el prejuicio. were dominated by prejudice. En fin, lo que podemos notar es que estas tres personas no eran más que servidores
de Cristo Jesús. In essence, we can note that these three men were servants of Christ. Y habían llegado allí para presentar a Cristo. And they had arrived there to introduce Christ. Pero su lado humano, el lado humano de la iglesia de Corinto, But the human side of the current church tomó control de ellos took control of them. y comenzaron a dividirse y a pelearse por algo que, si lo pensamos hoy, ni siquiera tenía lógica ni sentido. They started arguing and dividing themselves for something that, if we think about it, doesn't even make sense. Y de hecho podemos ver en el versículo 3 del capítulo 3 también de 1 de Corintios And we can see this in chapter 3, verse 3. el versículo 4, no, Ver- 3. Sí, 3. Podemos ver que Pablo hace una pregunta muy interesante. We can see in chapter 3, verse 3 that Paul makes a pretty interesting question. Pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Pero cuando vemos esta es la nueva versión internacional. That's a NIV version in Spanish. Pero cuando vemos la versión Reina Valera, But we look at King James. utiliza en lugar de llamarlos inmaduros, utiliza la palabra carnales. It uses the word in English, carnal, or Spanish as well. Y en lugar de decir que están utilizando criterios meramente humanos, And instead of saying that they're using human criteria, dice se están comportando como it hombres. says that they're behaving or walking as men. Mi pregunta es, My question is, ¿creen ustedes que para Dios la unidad de la iglesia es importante? do you believe that for God the unity of the church is ¿Qué tan important? importante creen que es la unidad para Dios? How important do you believe unity is for God? ¿Saben ustedes que en la Biblia hay aproximadamente 46 referencias de unidad, Do you know that in the Bible we find at least 46 references to unity? llamados de Dios a su iglesia, a sus hijos, Calls from God to his church, his children, a la unidad? to unity. Y yo me ponía a pensar cuando leí estas cosas And I was thinking when I was reading these things, y pensaba, and I thought, ¿qué tal si nosotros en este 2017 what if we, in this year 2017, recibiéramos la visita de Pablo would receive the visit of Paul, o nos mandara un mail or he sent us a mail, o nos enviara un WhatsApp or he sent us a WhatsApp message por algo que le llegó, alguna información que le llegó de la iglesia de Balboa? for some information that he received from the Balboa Church? ¿Qué diría esa carta? What would that email or letter say? ¿Qué diría de la situación en la que está nuestra iglesia? What would it say about the situation that our church is in? Si yo tuviera que calificar la unidad de nuestra iglesia, If I had to grade or rate the unity of our church, diría que todavía nos falta. I would say that we still need improvement. Diría que estamos en el proceso. I would say that we are in the process. Diría que ese proceso para la iglesia de Corinto habían pasado 3 años. I would say that the process for current took 3 years. No sé cuántos más tienen que pasar para nosotros. I don't know how many more have to pass for us. Una de las cosas que más divide las iglesias One of the things that most divides churches, y que de hecho fue lo que comenzó a dividir la iglesia de Corinto, and in fact it was what began dividing the church in Corinth, fue la propia humanidad de sus miembros. was the humanity of its members. Humanidad que todos los que estamos aquí tenemos. Humanity that each one of us has. Y resulta ser que el enemigo o Satanás es experto en utilizar nuestra humanidad para destruir las cosas. And it happens that the enemy, Satan, is an expert using our humanity to destroy things. Pero no solamente es experto utilizando las cosas o las debilidades que hay en nuestra humanidad y en nuestro carácter. But he's not only an expert using the weaknesses that are in our humanity and character, Es experto también utilizando las que podrían ser nuestras fortalezas. but he's also an expert in using the things that could be our strengths. Y de verdad, hermanos, si ustedes leen el título del tema, And brethren, if you read the title of the message, más de Jesús, More of Jesus, más unidad. More Unity. Y es la única forma en la que esta iglesia podrá alcanzar lo que la humanidad, lo que la unidad en una iglesia
o la versión de unidad que tiene Dios de la iglesia. And it's the only way that the church can achieve the vision of unity that God has for the church. Conversando esta mañana con Johan, Speaking to Johan, él me mencionó algo bastante interesante. he mentioned something interesting. El ejemplo de una iglesia unida, The example of a united church, o el ejemplo que todas las iglesias deberían seguir, or the example that every church should follow, es el ejemplo que vemos en la iglesia cuando la iglesia comenzó a formarse en Hechos. is the example we see when the church began to form itself in Acts. Estaban total y completamente unidos. They were completely united. Hermanos, nosotros tenemos que permitir que el Señor transforme nuestras vidas. Brethren, we need to allow the Lord to transform our lives. Cuando yo dije al principio que tenemos un trabajo duro por realizar, When I said at the beginning that we have a hard work to do, no me refería al evangelismo. I'm not speaking about evangelism. Eso ya está por sentado. That's for sure. We have to Eso do that. tenemos que hacerlo. We have to do that Porque no hemos sido llamados a estar sentados aquí todos los sábados y no hacer nada. because we haven't been called to sit here every Sabbath and do nothing. Tenemos que compartir la verdad que conocemos. We have to share the truth that we know. Pero el trabajo verdaderamente difícil But the truly difficult work es en nosotros mismos. is in ourselves, Nuestro carácter, our character, nuestra forma de ser, our way of being, nuestro comportamiento. our behavior. Esos momentos en los que dejamos salir de nosotros la rabia, la ira, la molestia que llevamos dentro. Those moments in which we let anger steam out, Porque eso, en lugar de unir la iglesia, because that, instead of uniting the church, la separa. separates it. Pero te tengo una noticia. But I have some news for you. No solo separa a la iglesia, It not only divides the church, también hace que estés distante de Dios. it also makes you distant from God. Porque si vamos a Gálatas 5, Because if we go to Galatians chapter 5, allí es conocido por todos que están los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, por así llamarlo. and we all know that we have the fruits of the Spirit and the fruits of the flesh. En el versículo 19 In verse 19, dice: it says, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Y yo podría pensar, no, es que yo no practico la brujería, And I could think, well, I don't practice witchcraft. y yo no soy borracho, I'm not a drunkard, ni tampoco ando metido en orgías. or I do not practice orgies. Thank Pero you. ¿por qué razón creen ustedes que está en la Biblia esta mezcla de cosas un poco extremas? But for what reason do you think these extreme things are in the Bible? Y luego te dice odio, celos, discordia, rivalidades, arrebatos de ira, And then it speaks about jealousy, hatred, anger, cosas que a nosotros nos parecen básicas. things that we look at them as basic. Porque simple y sencillamente este mensaje está allí porque Dios no quiere que olvidemos que esas cosas deben ser transformadas en nuestra vida. This is here because God doesn't want us to forget that these things need to be transformed in our lives. En el mundo, allá afuera, In the world outside, los celos, jealousy, las discordias, strife, las rivalidades, las peleas, rivalry, and fights, ya son vistas como cosas normales. they're seen as normal things. Pero aquí dentro no pueden tener cabida y no pueden ser normales. But in here, they cannot be normal. Aquí dentro no puede prevalecer el yo por encima del resto o por encima de lo que Dios pide de nosotros. In here, I cannot prevail on top of the rest or what I think above others. Una de las cosas más bonitas, una de las bendiciones más grandes que tiene esta iglesia One of the most biggest blessings this church has es que tenemos una mezcla de todo. is that we have a mixture of a lot of people.
de diferentes países, from different countries, diferentes colores de piel, different skin colors, diferentes trasfondos, different backgrounds, diferente preparación académica, different academic preparation, diferente desarrollo profesional. different career growth. Pero lo bueno es que todos podemos compartir aquí porque todos somos hijos de Dios. But the good thing is that we can all share here because we're all children of God. Pero eso no significa que si mi preparación es menor que la de otro But this doesn't mean that if my preparation is less than somebody else, o la de otro es mayor que la mía, or someone else is greater than mine, esa persona debe estar por encima de mí o yo por encima de esa persona. that person must be above me or I above that person. Porque a los ojos de Dios todos somos iguales. Because in the eyes of the Lord, we are all the same. Y ¿saben qué? Cuando Cristo venga, And you know what? When Christ comes, a Él no le va a importar si tú eres ingeniero y tú eres taxista. He doesn't care if you're an engineer or a A taxi él, driver. a él no le va a importar si tú tienes un cerebro que debería estar en la NASA. He doesn't care if you have a brain that should be in NASA. A Él lo único que le va a importar e interesar es lo que hay en tu corazón. The only thing He's going to care about is what's in your heart. Lo único que a Él le va a interesar y va a importar es la transformación que haya habido en tu vida. The only thing He's going to care about is the transformation that took place in your life. Tristemente en ocasiones he tenido la oportunidad de escuchar algunas discusiones en algunos repasos de lección. Unfortunately, I've heard discussions that take place in some Sabbath school reviews. Y mis lessons. hermanos, ¿saben una cosa? And brethren, you know what? No estamos discutiendo la lección. We're not discussing the Parece lesson. más bien una pelea de intelectos. It seems as a battle of intellects. Parece una pelea a ver quién tiene la razón. Y no de lo que dice la lección, sino de mi argumento propio. It seems as a battle of not the lesson, but of what I think or my own intellect. Nosotros no estamos aquí para eso. We're not here for this. Porque si nosotros venimos a eso, estamos perdiendo el tiempo. Because if we come to this, we are losing our time. Hemos venido a este lugar We've come to this place para escuchar la palabra de Dios. to hear the word of God. Pero también estamos aquí But we're also here porque este es el único lugar donde Dios nos va a preparar Because para this- pertenecer a la familia que irá al cielo. This is the only place where God is going to prepare us for the family that's going to be in heaven. Tú no te puedes preparar para ir a la familia del cielo si estás allá afuera. You can't prepare yourself for the family in heaven if you're outside. Tú tienes que estar aquí You have to be here. porque probablemente el que está a tu lado Because probably the person besides you sea tu vecino allá arriba. is going to be your neighbor up there. Pero si no aprendemos a llevarnos bien aquí, But if we can't get along well here, si no aprendemos a ser tolerantes entre nosotros aquí, if we don't learn to be tolerant among ourselves here, probablemente ni siquiera va a ser tu vecino allá arriba probably he's not going to be your neighbor up porque there no vas a llegar. because you're not going to get there. Y saben algo, Jesús fue muy claro con esto, And you know something? Jesus was pretty clear with this porque él sabía que no era fácil. because he knew it wasn't easy. Porque cuando nosotros revisamos la Biblia Because when we go through the Bible, no nos dice, bueno, tengan tolerancia los unos con los the otros. Bible doesn't say be tolerant one with another. Dice sopórtense. It says bear. ¿Y qué significa soportar? And what does it mean to bear? Que no necesariamente va a ser cómodo, That it's not necessarily going to be comfortable, pero significa que en ocasiones, But it por el means- beneficio de la paz de nuestra but iglesia, it means that at times for the benefit of the peace of our church, en lugar de ser el primero en levantar la mano para decir alguna tontería, y disculpen ustedes, instead of being the first one to raise my hand and say something foolish, cállate. just shut up. ¿Saben una cosa? You know something. Yo leyendo mucho a través de esta semana, Reading a lot throughout this week, descubrí un pasaje donde la hermana White decía I read a passage in which Sister White said que sería mucho mejor, antes de abrir la boca, that it's better, instead of opening our mouths, ir de rodillas delante de Dios go on your knees before God y consultar si realmente eso merece la pena. and ask if it really matters. ¿Y saben por qué? And you know why? Déjenme ver si encuentro el texto. No, aquí está. Ah, no, ese no. Ustedes disculpen. Aquí está. La hermana White en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, dice: Sister White in Acts of the Apostles, chapter 26, Spanish says, las impresiones solas no son guía segura del deber. single impressions are not a sure guide to duty. A menudo el enemigo induce a los hombres Often the enemy induces men a creer que es Dios quien los guía, to believe that it is God who's guiding them cuando en realidad están siguiendo solo el impulso humano. when they're really and truly just following human impulse.
Hermanos, tengamos cuidado al abrir nuestra boca, Brethren, let us be careful as we open our mouths, porque probablemente estemos trayendo división a la iglesia de Dios. because maybe we're bringing division to the house of God, to the church of God. Y así como a Dios le gusta la unidad, And just as God likes unity, detesta a aquellos que se prestan para traer desunión en su iglesia. He hates those who are tools to bring division in the church. Hermanos, ustedes disculpen que sea repetitivo, Brethren, forgive me for repeating myself. pero nuestro corazón, nuestra vida, nuestro carácter debe cambiar. Our heart, our character, our life must change. Mi carácter, nosotros siempre, yo desde que crecí, My character, from the moment that I was growing up, vengo escuchando, I've been hearing, lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter. the only thing that we're taking to heaven is our character. Pero resulta ser que no es cierto, But it happens that it isn't so, porque lo único que vas a llevar al cielo no es tu carácter, because the only thing that you're taking to heaven is not your character, es el, not only your es character, el carácter de Cristo en ti. it's the character of Christ in you. El tuyo se tiene que quedar aquí. Yours has to stay here. Pero esa transformación no va a ser cuando Cristo venga en un abrir y cerrar de But ojos. that transformation will not happen when Jesus comes in a blink of an eye. Es un trabajo que tenemos que hacer día a día It's a work we have to do day after day, y empieza aquí. and it starts here. Hermanos, nosotros hemos experimentado en esta iglesia el poder de Dios en muchas ocasiones. Brethren, we've experienced in this church the power of God in many ways, occasions. Ustedes pudieron observar el momento tan hermoso de oración que hubo la semana pasada en este lugar. You experienced the beautiful moment of prayer we had last week in this place. Tuvimos un momento parecido cuando Jessica estuvo pasando por una situación delicada de It salud. was similar to when Jessica was going through a health condition. También lo tuvimos por la hermana Claudia, We also had it for Sister Claudia, por el hermano Mario. for Brother Mario. Y hemos tenido en esos momentos, And in those moments, yo he sentido tal cercanía y tal presencia de Dios en este lugar, I felt so close to God in this place que siento que Dios quiere más de eso. that I believe God wants more of that. Él no desea que nosotros esperemos para tener ese tipo de oración profunda. No quiere que esperemos a que haya personas en una situación delicada. He doesn't expect us to wait until there's somebody in a delicate situation to have that type of prayer. Él quiere que ese tipo de oraciones las tengamos cada sábado aquí. He wants us to have that type of prayer every Sabbath. Yo se lo mencioné una vez a mi papá, I told my father this once, que cada sábado aquí se lee 3 nombres de 3 familias por las que se va a orar esa semana. every Sabbath we read the names of 3 families for which we should pray that week. Yo no sé cuántos se acordarán de esas familias en el resto de la semana. I don't know how many of you remember those families Pero during estoy the week, seguro que si tuviéramos un momento de oración por esas 3 familias cada sábado aquí, but I believe that if we had a moment of prayer for those families here, durante la semana lo recordaríamos. during the week we'll remember them. Si nos uniéramos de la misma manera If we would unite in the same way, en que nos unimos para pedir salud por estas personas que mencioné, in the way that we ask for health for the people that I mentioned, si nos uniéramos así para pedir al Señor que derrame su espíritu aquí, if we came together like that, asking the Lord to pour His Spirit here, para pedir al Señor que transforme nuestras vidas, asking the Lord to transform our lives. en esta iglesia veríamos cosas mucho más poderosas de las que ya vemos. In this church, we will see more powerful things than the ones that we have Y estamos experienced. tan lejos de llegar allí, And we are so far from reaching there, pero no es imposible. but it's not impossible. Y si de verdad queremos experimentar eso, And if we really want to experience this, tenemos que comenzar a pedirle al Señor que nos transforme. we have to start by asking the Lord to Y no es transform un us. trabajo fácil, And it's not an easy work, porque tienes que llegar al Señor con humildad because you need to come before the Lord with y humbleness probablemente reconocer que hay algo en ti que ni siquiera te gustaría reconocer. and to recognize that there's something in you that you probably don't want to ¿Y por recognize. qué digo esto? And why do I say this? Porque nosotros, se lo comentaba a Johan, I was commenting this. por alguna razón cuando nosotros hablamos de pruebas, Sometimes when we speak about trials, luchas, hablamos de ese tipo de dificultades cristianas que debemos enfrentar. we speak about the trials that we have to face as Christians. ¿Qué decimos? What do we say? Bueno, estoy aquí en una lucha porque me quedé sin trabajo y bueno, el Señor proveerá. Well, I'm in a trial because I'm without a job and the Lord will provide. O mira, en la oficina mi jefe me la está poniendo difícil. Or in my office, my boss has it against me. Quiere que vaya los sábados a trabajar. He wants me to go work on Sabbaths. Por favor, oren por mí porque esa es mi prueba. Please pray for me because that's my trial. Y esas son nuestras pruebas. And those are our ¿Y trials. qué pasó con nuestras pruebas del carácter? And what happens to our trials of character? Muy pocas veces decimos, no, estoy luchando con mi mal carácter.
Le estoy pidiendo al Señor que me transforme y me cambie. Few times we say, I'm fighting against my bad character. I'm asking the Lord to transform me. Estoy luchando con mi boca. I'm fighting with my mouth. Estoy luchando porque creo que soy la persona más inteligente del mundo. I'm fighting because I believe that I'm the smartest people in the world. Y me creo lo más person in the grande world. que hay. And I believe myself great. No, de esas cosas no hablamos. We don't speak about those Pero resulta things. ser que esas son nuestras verdaderas luchas. But those are really and truly our Y fights. son las luchas más difíciles And those are the most difficult battles porque son las que nos rehusamos a aceptar. because those are the ones that we refuse to accept. Son las que nos rehusamos a enfrentar. We refuse to face Porque según nosotros because according to us, nos deben aceptar de esa manera. people must accept us that way Porque Dios nos acepta. because God accepts us. Sí, Dios te acepta. Yes, God accepts you, Pero te pide que comiences a cambiar eso. but He's asking you to change that. Y si sigues pensando de aquí a que Cristo venga, Dios me acepta, And if you continue thinking that by The time Christ comes, God accepts me, lamento decirte que probablemente te quedaste. unfortunately, you're going to stay here. Yo siempre he pensado que mientras más alto tú estás, una dimensión más amplia de las cosas tienes. I've always thought that the highest you are, you have a bigger vantage point. Ustedes ven ese cuartito allá arriba. You see that little room up there? A mí me gusta trabajar allá arriba, I love to work up there. pero allá arriba se puede observar mucho. But up there you can see a lot of things. Y hay muchas cosas que yo observo allá arriba And there are a lot of things that I observe up there que me dicen that tell me que nosotros todavía no estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje y nos cambie. that we are still not allowing the Holy Spirit to work in Y us no and estoy transform diciéndolo us. porque quiera juzgar a nadie, And I'm not saying this to judge anybody porque a mí me falta y bastante. because I'm lacking a lot. Mi esposa se los puede decir. My wife can tell you this. Ella tiene que soportarme, She has to bear with me, pero le doy gracias a Dios por ella. but I give God thanks for her. Pero la realidad es que cuando tú estás allá arriba, But the truth is that when you're up there, ves muchas cosas. you see a lot of things. Hermanos, nosotros tenemos que la Biblia habla de paciencia, tolerancia, sopórtense, ámense los unos a los otros, The Bible speaks about patience, loving each other, pero no está allí porque suene bonito, but it's not there because it sounds nice. está allí porque debe ser nuestra realidad. But it's there because it must be our reality. Hermanos, tengamos paciencia con las personas que trabajan allá arriba, Brethren, let us be patient with the people that porque work up there. tristemente he visto cómo cuando algo de lo que está allá arriba se va a proyectar y no sale, Because I've seen how when something is going to be projected and it doesn't come out, nuestra reacción son las caras, los malos gestos. our reaction is, bad face, bad temper. Y si no me ponen aquí en otra vez a predicar, pues bueno, lo siento, pero lo voy a decir. And if I'm not here again to preach, but I'll say it. Porque realmente si nosotros volvemos a Gálatas 5 Because if we go back to Galatians y 5 leemos los frutos del Espíritu, and we read the fruits of the Spirit, nos daremos cuenta que en esa lista en ningún lado aparecen los malos gestos, las caras, las groserías, nada de eso. we don't see any bad gestures there. Ahora, yo no estoy diciendo que ser una iglesia unida nos vaya a convertir en una iglesia perfecta. I'm not saying that being a church that's united is going to automatically make us a perfect church. Porque tal vez no nos va a convertir en una iglesia Because perfecta, it might not turn us into a perfect church, pero nos convertirá en una iglesia donde nos amaremos a pesar de las imperfecciones. but it will make us a church in which we love each other porque in spite of imperfections. Resulta ser, si a ti te molestan las imperfecciones de otro, Because it happens that you are bothered by the imperfections of somebody else. puede que 3 bancas adelante de ti haya alguien que le molestan las tuyas. Because it might be that there's somebody else in front of you that is bothered by yours. Todos tenemos algo que cambiar, We all have something to change. pero si no lo hacemos But if we don't do it, y en el proceso de cambiar no nos soportamos y no nos toleramos, and in the process of changing we do not bear with each other, entonces en ti el trabajo no está siendo hecho. then the work is not being done in you. Y otro tema, para terminar. Something else to conclude. Así como tenemos que trabajar y cambiar, Just as we have to work and change, si en algún... No. Voy a decirlo de esta manera. Cuando yo llegué aquí, uno de los sermones que escuché, o bueno, al pasar los años, uno de los sermones que escuché, que se me quedó una frase, fue un sermón del señor José Barquero. when I arrived here, one of the sermons that remained with me, a phrase remained with me throughout the time, was from Brother Barquero. Y hablábamos allá atrás y decíamos como que sí, el señor José siempre viene con todos los libros de Elena de White aquí y se para y no sé qué, pero dentro de sus sermones uno siempre puede rescatar algo. But we always joke that Brother Barquero comes with all the books from Ellen G. White, but we can always rescue something from his Y cosas sermons. poderosas.
powerful things. Y una de las cosas que una vez él dijo fue, And one of the things that he said once was, no nos tomemos las cosas personales. do not take things personally. Hermano, si alguien le pasa al lado y no lo saludó, Brethren, if somebody passes you by and did not greet you, no se lo tome personal. don't take it personal. Si alguien le habla mal, If somebody speaks to you wrongly, no lo tome personal. don't take it personal. Y aunque le haya hablado mal porque realmente no gusta de usted, And if they spoke to you wrongly because they don't like you, tampoco lo tome personal. don't take it personal. Porque usted está en un proceso para llegar al cielo. Because you are in a process to make Y it to esa heaven. persona necesita comenzar el suyo y no lo ha hecho. And that person needs to start theirs and hasn't done it. Pero si tú te pones al mismo nivel de él But if you come to the same level as them, y sabes que Dios te está diciendo, salúdalo, háblale, así no entren en una cercanía. and you're saying, God is saying, greet them, Y tú no lo haces, and you don't do it, tú te estás poniendo a su nivel. you're coming to their level. Porque no estás haciendo lo que Dios está esperando de ti. Because you're not doing what God is expecting of you. Pertenecer a una familia no es fácil. Belonging to a family is not easy. Pertenecer a esta iglesia no siempre es fácil. Belonging to this church is not always easy. Pero la realidad es The truth is que estamos aquí porque Dios quiere salvarnos. that we're here because God wants to save us. No estamos aquí por error. We're not here by a mistake. O no estamos aquí porque no encontré otra iglesia que me gustara. And we're not here because we didn't find another church that we did like. Tú estás aquí porque Dios te trajo aquí. You're here because God brought you Y here. porque es este el lugar And because this is the place donde Él va a hacer un trabajo en ti where He's going to do a work in you que probablemente en otra iglesia no podría hacer. that He couldn't do in you in another church. Pertenecer a una familia es difícil. Belonging to a family is difficult. Pertenecer a la familia de la iglesia también lo es. Belonging to the church family, it is as well. Pero también tiene su lado positivo. But it also has its positive Y side. debemos enfocarnos en el lado And positivo. we need to focus on this positive side. Por ejemplo, Eclesiastés 4:9 dice, For instance, Ecclesiastes 11:9 says, más vale dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levantará el otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. two people are better off than one, Ecclesiastes 4:9. For they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help, but someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm, but how can one be warm alone? Este es uno de los grandes beneficios de pertenecer a la familia de Dios. This is one of the great benefits of belonging to the family of God. Pero no vamos a recibir ese beneficio We're not going to receive that benefit si no nos unimos. if we're not united. No vamos a recibir ese beneficio We're not going to receive this benefit si no somos abiertos los unos con los otros. if we're not open one with another. Y tal vez el ser abierto no signifique que vas a contarle tu vida entera a otro miembro de esta iglesia. And being open doesn't mean that you're going to share your entire life with somebody else from the church. Porque la realidad es que por alguna razón somos más cercanos a unos y otros a otros. So the truth is, for some reason, we're closer to some people than others. Pero si somos cercanos a alguien en esta iglesia But if we're close to somebody in this y church estás pasando por una situación and difícil, you're going through a difficult situation, no luches solo. don't fight alone. Dios está contigo, God is with you, pero Dios dejó a tus hermanos but God left your brethren para que te acompañen en esa lucha. to accompany you in that battle. No es necesario que entres en detalles ni en grandes It's explicaciones, not necessary for you to go into details and great explanations, pero apoyémonos. but let us support each other. La semana pasada el pastor leyó el resultado de la encuesta que él había hecho. Last week, the pastor read the results of the survey he did, Y yo le pedí que me enviara los resultados. and I asked him to send me the results. Y le pedí que me mandara también la pregunta completa que se había realizado en la encuesta. And I asked him to send me the complete question that was asked in the survey. Y la pregunta era, And the question is, cuando tengo un problema espiritual when I have a spiritual problem que afecta mi vida affects my life, privada, my private life, no tengo problemas en buscar ayuda en las personas de mi congregación. I'm going to have an issue in looking for support from the people in my congregation. Un 9% respondió
que no buscaría ayuda en las personas de su congregación. 9% responded that they would not look for help in somebody from the congregation. Y un 59% And 59% respondió que de 1 a 6 probablemente sí, probablemente no, más no. between 1 and 6, probably yes. Y cuando tú sumas esto, Sorry, probably no. cuando tú sumas esto, And when you add this, te da un 68%. it totals 68%. Un 68% que no confía, en el que no confiamos los unos en los otros. 68% of people who do not trust each other. ¿Y cómo es que vamos a ser unidos si no confiamos los unos en los otros? And how can be we united if we don't trust each other? Y vuelvo y repito, no estoy diciendo que tengamos que ser cercanos todos. And I'm not saying that we need to be close each other. No estoy diciendo que tengamos que vivir una irrealidad, porque también somos seres humanos. We're also human beings. Pero de alguna manera tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a confiar los unos en los But in otros, some way we need to ask God to help us trust each other. porque es parte de ser la familia parte de ser miembro de la familia de Dios. Because it's part of being a member of the family of God. Probablemente estas cosas no nos gustan cuando nos las dicen, Probably we don't like these things when they tell us. pero la realidad es que Dios quiere salvarnos But the truth is that God wants to save us. y Él dejó en este libro, en su palabra, lo que es necesario para nosotros poder llegar a ese lugar. And He left in His Word what's necessary for us to reach that point. Y si nosotros solamente lo tomamos como un libro que leemos y dejamos de lado, And if we only take this as a book that we read and put it aside, no estamos experimentando el poder que tiene este libro y el poder que Dios quiere dar por medio de él. and we're not experiencing the power that God has in this book or He wants to give us through this book. Este libro Dios lo dejó para que nuestras vidas fueran transformadas. God left this book so our lives could be transformed. Pero si no comenzamos a no solo estudiarlo, sino aplicar lo que estamos estudiando, But if we don't start applying what we're studying, en vano estamos aquí. we're here in vain. En vano estamos aquí. We're here in vain. Yo se los dije, yo amo esta iglesia. I said this. I love this church. Yo amo los miembros de esta I iglesia. love the members of the church. Me encanta venir a esta iglesia cada sábado. I love coming to this church every Sabbath. Me gusta poder reunirme con personas que no veo a lo largo de la I semana. enjoy getting together with people I don't see throughout the week. Y disfruto de los amigos que tengo en esta iglesia. And I enjoy the friends that I have in this church. Y yo quisiera que ese momento fuera eterno. And I would like that moment to be eternal. Pero simplemente se limita a unas cuantas horas del sábado. But it's only limited to a few hours in the Sabbath. Pero en el cielo podremos experimentarlo eternamente. But in heaven, we're going to be able to experience this eternally. Entonces comencemos a prepararnos aquí. So let us start preparing here. Hay tanto que nos va a dividir, There's a lot that will divide us. tantas diferencias entre nosotros que nos pueden dividir. So many differences among us that can divide us. Pero en lugar de enfocarnos en las diferencias, But instead of focusing on the differences, comencemos a enfocarnos en lo que nos une. let us start focusing on what unites Servimos a un us. mismo Dios, We serve the same God. tenemos un mismo Padre, We have the same Father. tenemos una misma misión. We have the same mission. No sé, ustedes menciónenme alguna más que esté olvidando. You could tell me something else that I'm forgetting. Pero enfocarnos en cosas como el tipo de música que se debe utilizar para X cosas. But focusing on the type of music that must be used for certain things. Son cosas que nunca nos van a unir. These are things that will never unite us. Probablemente deben discutirse, Probably they must be discussed, pero no como el centro de nuestras reuniones. but not as the center for meetings. ¿Saben por qué? You know why? Porque ese tema de la discusión de la música, entre otros tantos, Because the topic of music, among others, los aplausos y tantas cosas como esas, applauses and many other things, aquellos que tienen años de ser adventistas, those of you who've been Adventists for many years, díganme si escucharon ese tema por primera vez en el 2017. tell me if you heard this for the first time in Viene de 2017. toda la vida. It's here from all life. Probablemente venga desde los tiempos del Elena G. White. Sí. Probably Hay from the algunas cosas que times, sí. probably from the times of Ellen G. White. Y todavía estamos discutiendo por eso. And we're still discussing, Y arguing se this. forman aquellos temas de argumento. No, porque mira que aquí te dice y allá. And we have these arguments back and forth. Y sí, tal vez deben discutirse, And yes, maybe that must be discussed, pero no son las cosas que nos van a unir. but these are not the things that will unite Porque us. si 100 años, 80 años después todavía estamos en esto y no encontramos un punto donde estar todos en la misma página, Because if 100 years after we are still discussing this and not in the same page,
es porque simple y sencillamente no debe ser nuestra prioridad. simply because it must not be our priority. Nuestra prioridad deben ser las cosas que nos unen. Priority must be the things that unite us. La Biblia dice, y el apóstol Pablo pedía que fueran uno. The Bible and Apostle Paul asks that we should be one. Y de hecho la palabra unión And as a matter of fact, the word unity viene del latín unus, comes from the Latin word one, que significa uno, or unos in Latin. It Unus. means one, y significa uno. and it means one. Entonces debemos comenzar a aplicar ese llamado de unidad en nuestra iglesia So we must start applying this call of unity in our church y en nuestras vidas. and in our lives. No siempre vamos a concordar, We will not always be on the same page, pero si en lugar de llenarnos de argumentos y discutir uno con otro y decir tantas cosas, but instead of filling ourselves with arguments and saying a lot of things back and forth, tú que piensas una cosa you that think one thing y tú que piensas otra, and you that think something else, ¿por qué en lugar de argumentar, why instead of arguing, por qué no se toman de las manos, why you grab each other by the hands, se arrodillan you kneel, y le piden a Dios que les dé luz sobre eso que están discutiendo? and ask God to give you light on that thing that you're discussing? Así es que debemos resolver las cosas. That's how we must solve things. Hermanos, Brethren, falta muy poco para que Cristo venga. there's a little time before Jesus returns. Y hace tiempo que debemos estar en proceso de preparación. And a long time ago, we should be in the process of preparation. Pero todavía no es tarde. But it's not late. Si no has comenzado, If you haven't started, puedes hacerlo hoy. you can do it today. Por eso yo los invito That's why I invite you a que podamos experimentar esa unidad que Dios nos llama a tener en su palabra. that we can experience that unity that God calls us to have in His Y Word. como Pedro dijo en la oración, And as Pedro said in the prayer, esta iglesia puede ser un ejemplo para otras. this church can be an example for others. Y esta iglesia en las manos de Dios And this church in the hands of God, hemos visto que puede hacer grandes cosas. we've seen that we can do great things. Pongámonos más en sus manos Let us place ourselves more in His hands. y estoy seguro que experimentaremos tal poder And I'm sure that we're going to experience such power que podríamos hasta recordar lo que se habla en la Biblia y hacer las cosas que los apóstoles hacían en la Biblia. that we could do the things that the apostles did in that Word. Dios los bendiga May God bless you, y que podamos ser una verdadera familia that we can be a true family cada sábado each Sabbath y cada día. and every day.